En el libro de Mateo, capítulo 9, encontramos una porción de la palabra de Dios que es muy conocido a nuestras mentes. Inmediatamente cuando pensamos en el libro de Mateo, cuando pensamos en esta porción de la palabra de Dios, regularmente llegamos al momento de oír el predicador anunciar este texto, Mateo 9. Inmediatamente comenzamos a pensar en misiones o en evangelismo, o vamos a oír una motivación para una obra misionera nueva, etc. Y tenemos muchos expectativos en nuestra mente cuando oímos el texto que está aquí enfrente de nosotros. Y muchas veces lo que está muy familiar para nosotros, lo que conocemos mucho, perdemos algo en ese conocimiento. O sea, cuando pensamos inmediatamente que ya conocemos lo que está en esa porción de la palabra de Dios, no vemos con ojos abiertos y esperando lo que Dios quiere hacer en esta porción de la palabra de Dios cuando le escribió por la primera vez. Y quiero hacer esto en esta mañana. Quiero que ustedes y nosotros juntos llegamos a esta porción de la palabra de Dios como si era la primera vez que nos encontramos. Y vamos a dejar que el apóstol Mateo nos guía por medio de este texto al mensaje original que él tenía para los primeros oidores o los que estaban leyendo, oyendo esta porción de la palabra por la primera vez. Vamos a leer esta porción de la palabra de Dios y después vamos a orar y pedir al Señor que nos ayude a entender y ver lo que el Señor ha puesto aquí para su gloria y para nuestro bien. Dice en versículo 35, recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tenían pastor. Entonces dijo a sus discípulos, a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogar pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Vamos a orar. Señor, gracias en este momento porque tú has hecho una gran obra en nuestros corazones en salvarnos. Y Señor, cuando pensamos en esa obra y vemos lo que tú has hecho en nuestras vidas y para con nosotros, te damos gracias por tu misericordia y por tu gracia que hemos experimentado. Señor, también te damos gracias por tu palabra y cuando venimos a esta porción que está enfrente de nosotros en esta mañana, pedimos, Señor, que tu Espíritu nos ayude a entender bien lo que has puesto aquí y a recibirlo personalmente y aplicarlo en nuestras vidas hoy. Y te damos gracias por esto en el nombre del Señor Jesucristo, quien amamos. Amén. Queremos, hermano, comenzar con una observación que cuando Mateo está escribiendo esto, lo que Cristo está haciendo aquí en Mateo capítulo 9, está haciendo en preparación para algo. Esta porción del libro de Mateo capítulo 9 y estos versículos están aquí para acordarnos, para ayudarnos a ver lo que Cristo está haciendo en preparar un grupo de hombres que va a salir a hacer una gran cosa por el Señor. Nota lo que dice aquí en versículo 37. Entonces dijo a sus ¿qué? Discípulos. Las personas que están recibiendo esta porción de su enseñanza son los hombres que habían estado con él por 3 años. Él estaba a punto de mandar a estos discípulos a hacer algo
que Él ya estaba haciendo. Nota lo que dice en capítulo 10. Entonces, llamando a sus 12 discípulos, en versículo 1 de 10, llamando a sus 12 discípulos, les dio ¿qué? Autoridad. Y nota lo que dice aquí, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Y después en versículo 2 y 3 y 4 encontramos los nombres de los discípulos que recibieron ¿qué? Esta autoridad. Entonces lo que está pasando en capítulo 9 es que Cristo está viendo a estos hombres que están nombrados en capítulo 10 y Él sabe que ellos van a salir a hacer una obra para Él y lo que pasa en capítulos 7 y 8 y 9 es esto. Cristo ya estaba haciendo esta misma obra en su ministerio y ellos estaban con Él viendo y oyendo y vigilando, ¿verdad? Ellos estaban viendo, oyendo, participando y ahora Él los va a mandar a este mismo pueblo a hacer esta misma misión, este mismo trabajo. Entonces, cuando vemos capítulo 9, vemos que Dios está preparando a sus discípulos para hacer una obra importante a Él. Hermanos, en esta mañana, oyendo por la primera vez, acuerda, queremos llegar a este capítulo, oyendo por la primera vez lo que Cristo está diciendo a nosotros. Que hay algo que importa mucho a Cristo. Y Él está dispuesto a tomar sus discípulos, los que están nombrados en capítulo 10, y mandarlos lejos de Él, en lugares difíciles, con obstáculos grandes, con enemigos espirituales, en lugares peligrosos, para hacer algo importante para Él. ¿Has dado pensamiento a la realidad que Dios manda, Dios envía a los que Él ama a lugares difíciles? Muchas veces cuando yo leo la historia de la iglesia, cuando yo leo y recuerdo de la gran historia de los misioneros o de las personas que van a lugares difíciles a abrir ese país o ese grupo de personas, a abrir esa área por el Evangelio. Y usted comienza a leer la historia, las biografías de estos grandes siervos de Dios. Cuando usted entra a esa biografía, cuando usted mete ahí y comienza a vivir en ese momento con esa persona, usted va a ver que hay mucho dolor. Hay mucha dificultad. La historia de la iglesia cristiana es una historia que está lleno de victoria. Está lleno de la gloria de Dios avanzando en terrenos difíciles y en lugares difíciles. Y sabemos bien y cantamos en nuestros himnos de esa gran victoria, de esa gran obra gloriosa de Dios, llevando la gracia de Dios, el evangelio de Dios, levantando la gloria de Dios en lugares difíciles. Pero cuando uno entra en la historia personal de las personas llevando esa gracia, hablando de ese evangelio, levantando esa gloria, usted ve que en ese momento hay mucho dolor, hay mucha aflicción. En muchas ocasiones esas personas experimentaron dificultades difíciles y fuertes y hasta que ellos esperaban de vivir. Y en ocasiones unos de ellos, de sus esposos, esposas, sus niños, hasta dieron sus vidas para esto.
Y en conocer eso y ver eso y entender eso y después oír en nuestra propia época de personas en lugares que están dando su vida como mártires para el Evangelio. Uno debe de tomar una pausa y decir, ¿qué es tan importante a Dios que Él manda a los que ama a lugares tales como estas para dar sus vidas? Y Mateo dice, hay algo que Dios valúa mucho y es una cosecha. Nota lo que dice en versículo 37, dice a sus discípulos, a la verdad la mies es ¿qué? Es mucho. Entonces queremos tomar tiempo en esta mañana de ver lo que Mateo está poniendo aquí por los ojos de Mateo. Y una cosa interesante que hemos visto ya es que lo que Mateo está poniendo aquí enfrente de nosotros fue preparación para las personas que Cristo iba a mandar en capítulo 10 a hacer la misma obra que Él estaba haciendo. Hay otra cosa interesante que debemos de notar antes de entrar en estos versículos y esto es que esto no es la primera vez que Mateo habla de lo que está hablando aquí. Nota en capítulo 4. Busca capítulo 4 y quede su dedo, pone su dedo aquí en capítulo 9, versículo 35 y nota qué similar es lo que estamos leyendo en capítulo 9 con algo que Mateo ya dijo en capítulo 4. Vamos a leer en capítulo 4, versículo 23. Y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos, y predicando el evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y se difundió su fama por toda Siria, y la trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos, paralíticos, y los sanó. Y le siguió mucha gente de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, de Judea y de otro lado del Jordán. Es casi igual en capítulo 4 de lo que leemos en capítulo 9. Es como un paréntesis. Y comenzamos viendo la primera parte del paréntesis en capítulo 4 y termina en capítulo 9. Y cuando uno tiene un paréntesis en algo, lo importante queda ¿dónde? En el medio. Entonces Mateo está poniendo aquí el otro lado del paréntesis en algo que Cristo ha estado haciendo desde capítulo 4 hasta el capítulo 9, y tenemos que tener eso en mente cuando tenemos la oportunidad de llegar al fin de esta porción de lo que Mateo está presentando. Se queda bien en nuestra mente, ¿ok? Estamos ya listos. ¿Qué es lo que Mateo hace? Una cosa que Mateo hace es esto. Tenemos que comenzar viendo lo que Cristo vio. Desde capítulo 4 hasta capítulo 9, Cristo ha estado recorriendo toda la nación de Israel, del norte hasta el sur, del oeste hasta el este. Él estaba haciendo él estaba viajando por todas las ciudades y las aldeas de esta nación. Interesante que él estaba viajando, él estaba moviendo en el mismo terreno geográficamente que Dios había prometido aquí. Esta porción de terreno en la tierra de Dios que nosotros nombramos Israel era un pedazo de terreno que Dios había prometido a Abraham, a Isaac, a Jacobo, ¿verdad? Que Dios había dado al rey David, a Salomón, a su pueblo, y que Dios había prometido que un día un hijo de David
iba a venir y iba a ser rey sobre este mismo terreno. Podemos decir esto, Cristo estaba moviendo en su propio terreno. Y cuando Él estaba viviendo en su propio terreno, en su propio reino, en lo que Dios había dado a Abraham, en lo que Dios había dado a la nación, cuando Cristo llegó a esta porción de la tierra geográficamente, y cuando Él movió a todos lados en este reino, en este terreno que Dios había dado, ¿qué es lo que encontró? ¿Qué vio Cristo cuando Él estaba moviendo en este terreno? Y nota lo que dice. Versículo 36. Y al ver ¿qué? Las multitudes. Cuando Cristo estaba moviendo en la porción de la tierra que Dios había prometido, Él estaba viendo multitudes y multitudes y multitudes de personas. ¿Y en qué condición estaban? ¿Cómo estaban las multitudes que que Cristo estaba encontrando? Bueno, en una manera estaban bien. Tenían casa, ¿verdad? Tenían trabajo, tenían comida. Estaban bajo el reino estaban saliendo de un tiempo donde había un rey muy poderoso que había hecho muchas cosas grandes para ellos en construir, en la construcción. Había reconstruido y reparado el templo en Jerusalén. Había dado muchas ciudades grandes en esta tierra. Él se llamaba el rey Herodes. ¿Se acuerda el rey de las historias del rey Herodes? Herod se llama Herodes. Y nosotros pensamos en ese rey por medio de la historia del tiempo cuando esperábamos el nacimiento de Jesús, y al fin de su vida Herodes estaba muy animado a que otro rey iba a venir y tomar su lugar. Esa es la historia que nosotros pensamos cuando pensamos en él. Pero en actualidad, en la historia de la nación, Herodes hizo gran construcción que la gente amaba y la gente disfrutaba mucho. Pero cuando Cristo llegó a este terreno y vio todo eso, lo que estaba pasando, las ciudades grandes, los acueductos que traían agua a la gente, la mercancía que salía de la agricultura de esos acueductos. Todo lo que Herodes había hecho para ellos, lo que ellos estaban disfrutando, pero Cristo vio lo que estaba pasando espiritualmente con este pueblo. Y vemos ahí que ellos estaban, ¿qué? Desamparadas y dispersos. ¿Quién había hecho esto? Personalmente, mucha de esa gente estaba ganando, estaba viviendo bien. Pero cuando Cristo estaba evaluando, yendo por este terreno, Él estaba viendo que había llegado un enemigo en su propio terreno, en su propio reino, en su propia casa, en su propio hogar, y había dañado mucho a este pueblo. Hasta que dice que son como ovejas sin qué, sin pastor. Nosotros no pensamos mucho en las ovejas, ¿verdad? En la ciudad donde yo vivo, yo no conozco una persona en la ciudad que tiene ovejas. ¿Qué haces tú? Bueno, soy pastor de ovejas. Yo tengo 200 ovejas y estoy cuidando las ovejas. Yo no conozco a esas personas, porque no son muy comunes ya en este día, en este siglo. Sí hay lugares donde eso es como la gente vive, pero para muchos de nosotros, particularmente si vivimos en ciudades grandes como esta, nosotros no estamos pensando en una manera de vivir de agricultura y de ovejas y pastores.
Y cuando pensamos en ovejas, estamos pensando de una ovejita, ¿verdad? Qué blanco, qué preciosa. Ay, los niños lo quieren agarrar. Hermanos, las ovejas no están así. Yo crecí en un ranchito en Texas y un día mi papá le metió en la idea, mi papá era médico, pero yo creo que en su mente él quería ser farmer, granjero. Yo pensé, él no lo dice, pero yo pienso que era verdad. Porque siempre tenía animales. Y un día llegó con la casa con 2 ovejas. No teníamos para ponerlos, no teníamos lugar. Y a nosotros los hijos los quedó la responsabilidad de cuidar, de manejar las ovejas. ¿Y sabe lo que pasó con nosotros? Se levantó en nosotros odio para esas ovejas. Mordían. Llegamos y las ovejas, ellos tienen dientes para morder y sí muerden. El día más feliz para mí cuando los coyotes se comieron 2 de las ovejas. Eso fue el día más glorioso para mí. Así es que no pensamos en cómo es manejar ovejas, pero en la época donde Cristo estaba, en esos tiempos había ovejas y era muy importante económicamente al bien del Estado, al bien de la ciudad, al bien de las familias. Y la cosa más triste, la cosa más horrible para una persona que tenía ovejas es tener esas ovejas sin pastor. Porque si no hubiera pastor con esas ovejas, ¿qué le pasaría a las ovejas? Mucho daño. Y Cristo está llegando al rebaño de Dios. Dios habla a la nación de Israel como sus propias ovejas. Y llegando Cristo al rebaño de Dios, que sea el terreno de Israel, viendo allí la condición de las ovejas de Dios, ha entrado un enemigo y ha destruido el rebaño de Dios. Y piensa, hermanos, la condición de una oveja después de encontrarse con un lobo que tiene hambre. ¿Qué sería la condición de una oveja encontrándose con un lobo si no había pastor ahí? Un león. Y eso es lo que Cristo estaba haciendo. Él estaba yendo a las ciudades, a las aldeas, a los lugares, viendo las personas, la condición espiritual del rebaño de Dios. De las personas que Dios había elegido como su pueblo. Y Cristo dice, son como ovejas que no tenían pastores. Son como ovejas sin pastor. La tragedia en todo esto es que Dios había dado la responsabilidad de manejar las ovejas a pastores. Y vemos ahí los pastores en el Evangelio de Mateo. Se llaman fariseos. Los fariseos, los líderes espirituales de la nación, tenían la responsabilidad de cuidar y de guiar y de proteger y de proveer al rebaño de Dios, a las ovejas de Dios. Y cuando Cristo vino y estaba viendo y encontrándose con las personas que estaban viviendo bajo esos pastores, dice él que era como no hay pastor. El enemigo entró y destruyó. Y con razón vemos ahí que la gente estaba lleno de dolencia, lleno de dolor y tragedia y eran como ovejas desamparadas y dispersas. Y hermanos, cuando tú viajas por los caminos de Santo Domingo, ¿qué ves? Cuando tú sales de esta propiedad y cuando tú vas a comer o cuando tú vas al lugar donde tu casa está ubicado o tu apartamento se encuentra, cuando tú sales mañana y tú vas a tu trabajo y tú te encuentras allí
poniendo gasolina en tu carro, cuando tú vas a comprar lo que es necesario para vivir y tú te encuentras con la gente de Santo Domingo, ¿en qué condición espiritual está esa gente? ¿Qué ha hecho Satanás a esa gente? Cuando tú ves lo que pasa día tras día aquí en las noticias, cuando tú piensas en lo que está pasando en el mundo, pero cuando tú vienes a tu propio país y cuando tú llegas a tu ciudad y cuando tú llegas a tu calle y a el área donde tú vives, ¿qué encuentra ahí con la gente? ¿En qué condición son esas ovejas? Aunque tienen de vista afuera, cuando tú lo ves, tiene ahí su casa, tiene ahí su carro, tiene ahí su trabajo, ¿verdad? Tienen ahí lo que ellos cómo se van a divertir. Pero cuando tú vas a lo espiritual, ¿en qué condición se encuentra esa gente? ¿Qué ha hecho Satanás en esas familias, en esos matrimonios, con esos hijos, en esos trabajos, en esas personas? ¿En qué condición espiritual se encuentra la gente aquí? Eso es lo que Mateo quiere poner enfrente de nosotros. Tenemos que ver lo que Cristo vio con los ojos que están viendo y buscando ver gente como Cristo estaba viendo gente. Muchas veces vemos ahí una persona y tienen esa casa y ese carro y nosotros decimos, mire, wow, ¿verdad? Y vemos ahí, wow, a mí me gustaría tener ese carro. Cuando el lobo se termina con ellos, Señor, me pasa el carro a mí. Aunque no lo dijimos así, ¿verdad? Pensamos, wow, esa persona lo tiene bien. Va bien con esa persona. Miren lo que ellos tienen. Miren a dónde ellos salen. Miren dónde comen. Miren cómo se diviertan, ¿verdad? Y vemos ahí todo eso y decimos, wow. Pero si podemos ver con los ojos de Cristo lo que está pasando en esa misma familia, decimos que, wow, ¿cómo pasó eso? Wow, qué terrible que ha pasado eso. Hermanos, una de las cosas que Mateo está haciendo aquí con los discípulos es ayudarles a ver a lo que están viendo por sus ojos y no por los ojos naturales. Y esa es la primera cosa, tenemos que ver lo que Cristo vio. Pero hay otra cosa más que encontramos aquí. Tenemos que sentir lo que Cristo sintió cuando vio la condición espiritual de su pueblo. Nota lo que dice, versículo 36. Y al ver las multitudes, ¿qué? Tuvo compasión por ellos. Ahora, hermanos, tenemos que entender esa palabra, porque muchas veces nosotros tenemos compasión, pero no es lo que Mateo está diciendo, no es lo que Mateo está describiendo cuando él describe lo que Cristo estaba haciendo aquí y sintiendo en esta manera. Muchas veces nosotros vemos a personas que tienen condiciones físicas o en una condición de su casa, de su hogar, de su finanza y tenemos lástima por ellos. Vemos ahí muchas veces una persona, a mí me ha pasado esto, que estoy yendo a un lugar para comer y me encuentro con una persona que no tiene para comer. Y esa persona me mire y yo sé que esa persona no tiene. Y que le ha pasado algo y se levanta en mí una emoción. Porque yo conozco que a mí se podría pasar eso si no fuera por el favor y el cuidado del Señor. ¿Verdad? Y yo le digo, mire, ¿por qué no vienes conmigo? Te voy a comprar una hamburguesa. Vamos a comprar un café. Y eso viene de dónde? Eso viene de una emoción que se levantó cuando yo vi esa condición de esa persona en ese momento. Y eso es propio, eso debemos de sentir. Pero eso no es lo que Cristo estaba hablando cuando dice
Mateo que fue movido de compasión. Déjeme darte otra ilustración. Imagínate un joven de 10 años de edad llegando a su casa donde viven los padres de él, su mamá, su papá, un lugar honesto, un lugar lleno de amor, un lugar donde él había o ella había disfrutado mucho amor de sus padres y llega a la casa y entra e inmediatamente sabe que algo está pasando. Porque papá está allí en la mesa y nunca llega papá a la casa hasta las 5, pero ahí está a las 3. Y comienza a pensar ese niño, mira, algo está pasando aquí. Y no le dice nada a los padres, está bien, ya, no se preocupe, etc. Y en los meses y las semanas y meses que siguen, ese niño, esa niña comienza a entender que algo difícil ha entrado en la vida de su papá. Porque su papá tiene que ir a los médicos muchas veces. Y después su papá tiene que ir al hospital y después hay cambios físicos que llegan a la vida de su papá y ese niño comienza a oír la palabra cáncer muchas veces. Y después de 8 meses o 12 meses llega un día muy difícil en la vida de ese niño. Donde ese niño se presenta con su familia para despedir por la última vez en esta tierra y enterrar el cuerpo de ese padre que amaba tanto. Y en ese momento se levanta una emoción en ese niño, en ese joven que dice, me voy a dedicar el resto de mi vida a buscar una manera a curar, a sanar esta enfermedad para que nunca esto pase otra vez a otro joven. Esa emoción en ese momento es lo que Dios estaba sintiendo, lo que Cristo estaba sintiendo en Mateo capítulo 9, cuando vio a las multitudes y tuvo compasión. Y hermanos, hasta que nosotros sentimos en esa manera, cuando vemos lo que está pasando en nuestra familia, o en nuestro hogar, o en nuestro vecino, o en nuestro compañero en el trabajo, o en nuestro amigo o amiga en la escuela, o en la escuela, no vamos a hacer la diferencia. Y eso viene, Mateo, o eso llega, Mateo, a la tercera cosa que Él quiere que nosotros pensamos cuando oyemos estas palabras. Tenemos que ver lo que Cristo vio, tenemos que sentir lo que Cristo sintió, pero tenemos que creer lo que Cristo sabía. Cristo sabía algo que nosotros tenemos que creer. Cuando Él estaba yendo por estas aldeas, por estas ciudades, en capítulo 4 y en capítulo 9, Él estaba predicando y Él estaba anunciando algo. Él estaba predicando y Él estaba anunciando el evangelio de qué? El evangelio del reino. ¿El reino de quién? Había un reino de Dios y en ese reino Dios prometió a mandar a un Mesías que iba a llegar y que iba a rescatar a su pueblo. ¿No es cierto? Y ese Mesías está llamado en el Antiguo Testamento como el gran pastor de las ovejas de Dios. Cristo sabía algo, Él sabía que Él mismo era el gran pastor de las ovejas. El problema que Mateo dice es esto: Cristo vino, Cristo vio y lo que vio era ovejas sin qué. El problema es falta de pastor y Cristo sabe algo. Él es la respuesta y la resolución del problema, ¿verdad? Él es el pastor.
Él es el gran pastor. Y sabemos también que no solamente el gran pastor con poder y autoridad, pero es el que, el buen pastor, que va a dar algo para estas ovejas, que va a resolver todo. ¿Qué es lo que el buen pastor va a dar? Su vida. Y tenemos, hermanos, que creer eso. Tenemos que creer que Dios en Cristo ha mandado la respuesta a todo lo que es difícil en nuestra vida. Cuando pensamos en lo que es difícil, cuando pensamos en lo que es lo que nos duele, el dolor, cuando pensamos en la destrucción que muchas veces experimentamos en este mundo y nos acercamos a Dios y en esos momentos llenos de dolor y aflicción, con lágrimas y angustia, decimos a Dios, ¿cuándo? ¿Cuándo nos vas a ayudar? ¿Cómo nos vas a rescatar? ¿Cómo nos vas a sacar de todo esto? Y la respuesta de Dios es, te voy a mandar un pastor. Te voy a mandar un gran pastor que tiene poder para hacer todo esto. Y te voy a mandar un buen pastor que no solamente tiene poder y autoridad, pero tiene también deseo para hacerlo, porque es un buen pastor y el buen pastor da su vida para las ovejas. Y Cristo sabía eso. Y hermanos, si nosotros no dejamos a Mateo formar como nosotros estamos pensando, vamos a tener emoción, vamos a tener energía, pero no vamos a tener el entendimiento que Dios es el único que puede rescatar y que puede cambiar. Yo no tengo el poder, aunque tengo el deseo y tengo el ánimo y estoy dispuesto a meterme en la situación. Yo no tengo el poder de cambiar espiritualmente el corazón de una persona. Yo no tengo el poder. Yo me acuerdo la primera vez que trajimos a Roberto a nuestra casa. Era la primera vez que yo entendí que yo estaba responsable para el cuidado de otra persona que no tenía poder, ni podía hablar, solo podía gritar. Y sí gritaba mucho. Y me pegó en mente y yo me acuerdo sintiendo totalmente incapaz para lo que yo quería más por él. Lo que yo quería más por él y lo que su mamá quería más por él era que él amaba al Señor. Que él llegaba a ese momento a ver al Señor Jesucristo, a recibir, no solamente en su mente, pero en verdad. Que sería un cristiano auténtico. Y en ese momento yo aprendí y reconocí que en ese área yo no tenía poder para cumplir eso. Yo tenía poder para proveer por él una casa, comida, educación, ropa, etcétera. Pero en esa área, la área más importante espiritualmente para su futuro eternal, yo no tenía capaz ni habilidad para hacerlo. Pero hay alguien que sí tiene ese capaz. Y nosotros tenemos que ver y sentir y conocer. Y número 4, nota lo que dice Mateo, dice, tenemos que reconocer lo que Cristo ha hecho. ¿Qué ha hecho el gran pastor? ¿Qué ha hecho el buen pastor? Y se acuerda del paréntesis. Comenzando en capítulo 4, comenzando en el término del capítulo 4 y llegando hasta el capítulo 9. ¿Qué ha estado haciendo Cristo en esos capítulos? Anunciando su reino en un gran sermón que comienza en capítulo 7 o en capítulo 5, 6 y 7. Usted lo conoce como el sermón en el monte, ¿verdad? Y cuando terminó anunciando el reino, ¿cómo respondió la gente a esa prédica? Cristo fue por todas partes de Israel anunciando el evangelio del reino de Dios. ¿Qué fue eso? ¿Y cómo anunció? Y Mateo dice, te voy a dejar oír el mensaje. Te lo voy a escribir
letra por letra, y hallemos en capítulos 5, 6 y 7 el sermón que Cristo estaba predicando cuando Él fue a anunciar el reino de Dios. Hermanos, si nosotros tuviéramos la oportunidad de llegar a una iglesia un domingo por la mañana a oír un mensaje de Cristo, ese lugar sería lleno de gente. Aquí tenemos ese mensaje. Está escrito por nosotros. Y nota lo que dice al fin de capítulo 7, versículo 28. Y cuando terminó Jesús estas palabras, este mensaje, cuando terminó Jesús la prédica, la gente que se admiraba de qué? De su doctrina, de lo que Él estaba anunciando, de lo que Él estaba enseñando. La gente se admiraba. ¿Por qué? Porque les enseñaba como quien tiene ¿qué? Como quien tiene autoridad. En capítulos 5, 6 y 7, Cristo está anunciando su autoridad. Y en capítulo 8 y 9, Él está demostrando esa autoridad. Y nota lo que dice en capítulo 8 y 9. Él va tras persona, tras persona, tras persona, y los sana, los rescata. Y no lo está haciendo solamente para ellos. Él está demostrando algo. Él está demostrando que ha llegado el gran pastor que tiene autoridad a rescatar al pueblo que el enemigo ha reducido y afligido, ¿verdad? Y la primera cosa que encontramos en capítulo 8 es el Señor viene y se encuentra con ¿quién? En capítulo 8, versículo 1. Cuando descendió Jesús del monte, le seguía mucha gente y he aquí vino ¿quién? Un leproso. Y se postró ante el Señor diciendo, Señor, puedes limpiarme, pero si quieres. Y un gran ejemplo aquí de que Dios quiere. Nota lo que dice el Señor. Jesús extendió la mano y le tocó. Hermano, no era necesario que el Señor tocaba a este hombre lleno de lepra, ¿verdad? Él podía solamente decir con su palabra, pero le tocó. ¿Por qué? Porque quería. Porque amaba a este hombre leproso. Jesús extendió la mano y le tocó diciendo, quiero ser limpio. Y al instante su lepra desapareció. Nota lo que pasa en el versículo 5 con un siervo de un centurión, ¿verdad? Entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándolo y diciendo, Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo, yo iré y le sanaré. El Señor le dice, ok, vamos. Voy a ir contigo y voy a sanar a tu criado. Y Jesús, y respondió en versículo 8, el centurión, y le dijo, Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará. Porque también yo soy hombre bajo ¿qué? Autoridad. Ahí está la palabra otra vez. Y tengo bajo mis órdenes soldados. Y digo a este, ve y va. Y al otro, ven y viene. Y a mi siervo, haz esto y lo hace. Al oír Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían, de cierto os digo que ni aun en Israel he hallado tanta fe. Señor, yo sé que tú tienes autoridad. En el ser situación humana de lo que yo experimento, yo soy bajo autoridad como soldado, pero tengo también autoridad. Yo sé cómo autoridad trabaja y tú tienes autoridad. Nota lo que pasa en capítulo 23, cuando los discípulos están en el barco. Y en versículo 4 se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía.
Y vinieron sus discípulos y les despertaron diciendo, Señor, sálvanos que perecemos. Y él dijo, ¿por qué teméis? Wow. Cuando nosotros estamos en un barco que está a punto de destruirse, y el Señor dice, ¿por qué tienen temor? ¿Por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces levantándose, reprendió los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza, ¿verdad? Y los hombres se maravillaron, diciendo, ¿qué hombre es este que aun los vientos y el mar le obedecen? Y hermanos, podemos seguir en capítulo 9, el paralítico. Y Cristo dice en versículo 4, y conociendo Jesús los pensamientos de ellos, dijo, ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? Porque ¿qué es más fácil decir? ¿Los pecados te son perdonados? O decir, levántate y anda. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad, autoridad, tiene potestad en la tierra para perdonar pecados. Dice entonces al paralítico, levántate, toma tu cama y vete a tu casa. Entonces él se levantó y fue a su casa. Podemos decir, siguiendo en capítulo 9, en capítulo 9, versículo 18, la hija de Jairo que el Señor resucitó de la muerte, ¿verdad? La mujer que le tocó el manto de Jesús, que fue sanada. Los ciegos recibiendo su visión en versículo 27. Un mudo que comienza a hablar en versículo 32. Por esos capítulos, siguiendo en los pasos de Jesús, estamos viendo a alguien que tiene autoridad. En cada lugar, en cada situación. No hay situación en el mar, en la enfermedad, con los demonios, en la muerte. No hay lugar, no hay circunstancia donde este hombre, el Señor, no tiene autoridad. Y lo demuestra. Lo declara en el sermón y lo demuestra en estos capítulos. Y Mateo dice, ahora están entendiendo bien lo que estoy diciendo cuando te digo, tienes que ver y tienes que sentir y tienes que conocer, pero tienes que entender bien lo que el Señor estaba haciendo, porque esto es lo que el Señor te va a hacer para ti. Y eso viene al final cuando entendemos que debemos de responder haciendo lo que Cristo nos mandó hacer. Nota lo que dice. Rogad pues el Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Hermanos, muchas veces yo he pensado en este versículo 20 o 38, en esta manera. Yo creo que es incorrecto. Dios ha tenido que ayudarme a verlo en otra manera, pero yo muchas veces he pensado en versículo 38 como el Señor está allí viendo la mies y la cosecha que es tan grande, que está a punto de perder y no hay obreros, y el Señor está diciendo, oye, ¿qué vamos a hacer? La mies es tan grande, no hay obreros, vamos a rogar a Dios. Como el Señor no tenía poder de cosechar toda esa mies con una sola palabra. Hemos visto el poder del Señor. Hemos visto la autoridad que el Señor tiene, que ha estado demostrando en capítulo 8 y capítulo 9, y al llegar después de todo eso, diciendo, ay, el Señor no tiene poder, la cosecha tan grande, no hay obreros. Yo no creo que eso es lo que Mateo está presentando. Yo creo que los discípulos están diciendo, mire, hay tanta mies, no podemos con los pocos que somos, no podemos. Y el Señor dice, yo puedo. Aunque son pocos, yo puedo. Tú ruega al Padre que te mete en esa cosecha. Voy a terminar con una historia que me ha ayudado mucho en pensar en esto. Ustedes que estaban aquí cuando yo venía muchas veces han oído muchas historias de mi hijo Roberto. Te voy a terminar con uno. Yo traje una historia
para los que estaban aquí en esos tiempos y para introducir esa misma manera, esa misma historia para nosotros, ¿verdad? Pero cuando mi hijo tenía como 10 años de edad, él quería, le encanta los deportes. Él juega básquetbol para nuestra universidad, pero cuando era pequeño le encantaba el deporte. No importaba qué era, si había pelota o palo, él estaba ahí, pegando, buscando, tirando la pelota, etcétera. Él le encantaba eso. Y él quería jugar fútbol americano. Él tenía en su mente que a las 10 él iba a entrar y para las 12 ya iba a ir a las ligas profesionales, las ligas profesionales de fútbol americano a las 12. Y yo le dije, mire a tu papá, a ti te tocó este cuerpo. A ti el futuro no es en el deporte, te lo digo, es en la comida y es todo, pero el deporte no. Pero quería entrar en el deporte y entró, le ponemos ahí en un equipo en el área donde nosotros vivíamos y él era el jugador más nuevo y más pequeño en todo el equipo. Entonces el entrenador nunca le metía a jugar. Por razón. Pero mi hijo no quería aceptar eso. Y cuando yo quería ver dónde estaba mi hijo, en cualquier momento en el juego, yo busqué el entrenador y al lado del entrenador había una persona chica, ¿verdad? En su uniforme con su helmet, con su casco, viendo y agarrando la camisa del entrenador, diciendo, méteme. Era mi hijo. Y un día estábamos jugando a otro equipo y se dañaron muchos de los jugadores nuestros y no había suficiente. Y finalmente el entrenador entró, le metió. Y wow. En dos plays, dos jugadas, perdimos el juego por causa de mi hijo. Pero yo aprendí algo que nunca se me ha dejado la mente de ese momento. Allí estaba un niño diciendo al entrenador, quiero jugar, métame al juego, deme oportunidad, ponme allí. No importaba quién salió y qué posición jugaba, él quería entrar. Yo puedo, métame. Y hermanos, yo creo que en una serie de sentido, el Señor está poniendo esto aquí para nosotros. Señor, yo sé que tú vas a cosechar una cosecha grande aquí en Santo Domingo. Quiero tomar parte en eso. Señor, deme oportunidad. Que déjeme ganar a alguien. Déjeme compartir con alguien. Señor, métame, deme oportunidad. Yo sé que tú vas a cosechar. Yo sé que tú quieres y tú tienes autoridad. Deme oportunidad. ¿Sabe usted por qué yo creo eso? Que el Señor quiere levantar una gran mies aquí en Santo Domingo. Mire este lugar aquí. ¿Cuántos de ustedes se convirtieron aquí en Santo Domingo? A ver, levanta la mano. Llegaron a conocer a Cristo en Santo Domingo. Levanta la mano. Ok. Queda con la mano levantado y lo demás busque ahí. Nota. La mayoría de personas se convirtieron aquí en Santo Domingo. ¿Por qué? Porque aquí es donde te llegó el Evangelio. Yo no creo que el Señor se ha acabado. Yo no creo que el Señor dice, bueno, ahí en Santo Domingo ya hemos cosechado todo lo que se va a cosechar. No, yo creo que el Señor tiene mucho más que va a cosechar. ¿No es cierto? Y el Señor, por esta porción de la palabra de Dios, está poniendo a nosotros en una posición donde podemos ver y sentir y conocer y entender y experimentar lo que Cristo estaba viendo para que nosotros podamos llegar al lado del Señor y decir, Señor, te ruego, deme oportunidad, deme chance, deme oportunidad, hablar con alguien
en mi hogar, en mi familia, en donde yo vivo y en donde yo trabajo. Deme oportunidad de compartir con ellos el evangelio del reino de Dios que ha cambiado mi vida y que puede cambiar la vida de esa persona. Señor, deme oportunidad. Señor, gracias en esta mañana por la oportunidad de ver esto de tu palabra. Y no solamente de verlo, pero de entenderlo y sentirlo y entenderlo como tú hiciste y como tú hablaste y como tú sanaste a estas personas. Señor, sabemos que tú quieres cosechar en estos días, en este lugar, Señor, una cosecha grande y nosotros queremos compartir, queremos tener parte en eso, Señor. Denos oportunidad. Levante en nosotros esperanza. Levante en nosotros compasión. Señor, levanta en nosotros un deseo para ser parte de lo que tú estás haciendo en tu pueblo y en este lugar. Y oramos esto en el nombre del Señor Cristo. Amén.